permitir modificaciones de chat. Y vamos a compartir la pantalla. Sí, ya. Pantalla. No se escucha. Ok. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Bueno, como habíamos quedado pues en la inducción de la semana pasada, quiero comentarle lo siguiente. Las clases van a ser los días lunes y miércoles. Lunes y miércoles van a tener clase conmigo. ¿Ya? Ya eso ya, digamos, está confirmado. Pues me reorganizaron, digamos, el horario. Bueno, teníamos entonces pendiente para hoy que vamos a hacer un conversatorio, ¿verdad? Acerca de lo que es la empresa. Digamos que nuestro tema a desarrollar viene siendo lo que es contabilizar operaciones de acuerdo con las normas contables vigentes. Entonces, habíamos quedado para hoy, pues, que vamos a hacer un conversatorio sobre lo que es la empresa. Entonces, yo quisiera iniciar, o quién quiere iniciar, digamos, quién pudo tener la oportunidad de poder leer y decirme, digamos, qué es una empresa. Comencemos. ¿Quién me puede decir? Juan David Triana. Juan David. ¿Qué entiende usted por empresa? Es una unidad económica que se agrupa con fines de lucro. Es una Unidad económica que es organizada con ánimos de lucro. Ajá. Perfecto. ¿Quién más me puede decir, digamos, el concepto de empresa? Nelson Fuentes, ¿qué me puede comentar? Sí, bueno, muchas pues, podríamos decir que la primera empresa es Perdón, no le alcanzo a escuchar. Si es tan amable, pues me puede hacer favor de alzar un poco más la voz. Sí, señor, es un conjunto de factores que se organizan
a llevar a cabo un servicio económico. Eh, Perdón, ¿alguien de los participantes están escuchando? ¿Escuchan bien? No, no se escucha. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, no escucho bien, digamos, el tema con la participación. Hay algunas personas que aprendí que sí lo escucho bien, hay otros que no. Pareciera que como estuviera un eco, digamos, el audio. Permítame un segundito ahí. Ah, ok, listo, Juan David, no tiene el micrófono disponible, perfecto. Vamos a mirar qué nos dice David Rodelo. ¿Qué es una empresa? Instructor, buenas noches. Pues para mí una empresa es como una organización que se dedica a realizar actividades, digamos, económicas, con objetivo de obtener beneficios o ganancias económicas. Perfecto, perfecto. Vamos a ver qué nos dice Byron Dubán Martín. Buenas noches, Byron. buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, ahí le escucho. Pues yo creo que una empresa es pues cualquier actividad económica que se realice, pues ya sea la transformación, la producción de bienes o la prestación de servicios. Perfecto. Eso es un concepto de lo que es una empresa. ¿Quién más por acá tengo? A ver, ¿qué nos puedo comentar? Jonalet Muñoz, ¿qué nos puede decir? Buenas noches, instructor. Buenas noches. Bueno, para mí una empresa es una unidad productiva organizada que realiza actividades económicas con un objetivo específico que es generar beneficios, ya sea produciendo bienes o prestando servicios. Perfecto. Bueno, digamos que cada quien ha dado su opinión acerca del conocimiento que tienen con la definición sobre lo que es una empresa, ¿verdad? Eh, eh, Nosotros todos, pues, obviamente, dependemos en cierta manera de las empresas porque de una u otra forma estamos elaborando en ellas y que tan importante que cuando uno está en una entidad, ¿verdad? Digamos, pueda uno conocer, digamos, la entidad bien para poder, digamos, centrarse en el objetivo, digamos, de la empresa como tal. Entonces, en este orden de idea, podemos decir pues que yo tengo aquí unos conceptos también, quiero compartirlo aquí con ustedes. Están viendo la pantalla, ¿cierto? No, señor, no se Sí, ve la señor. pantalla. ¿No se ve la pantalla? No, señor. No, Ah, ok, señor. Yo ok, sí la veo. sí la ves. Sí, señor. No, yo no lo veo. No Pero la ves. ves al instructor. Él está preguntando si se ve la pantalla del computador. Veo al instructor. Yo Permítame, también permítame. veo al instructor, la pantalla no. Ok.
Un segundito que me está viendo aquí para poder compartir aquí la pantalla. ¿Ahora sí ven el contenido de la pantalla? Sí, señor. Ok. No, señor. ¿No? Sí, señor, sí se ve. Sí se ve. Ok. Se ve. Permítame. Ok. Listo. ¿Pueden leer bien así o puedo ampliar un poco más el tipo de letra? ¿Está bien así? Así está muy bien. Sí, así está bien, instructor. Ok, perfecto. Bueno, entonces como estamos hablando, digamos, el concepto de empresa, ¿verdad? Hay algunas personas pues que definen las empresas, ¿verdad? Como una unidad formada por un grupo de personas, ¿verdad? De bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtenga un beneficio. Pero también hay otro que da un concepto sobre lo que es la empresa y la llaman que es aquella entidad formada por un capital social y que aparte de su propio trabajo, de su promotor, puede contratar a ciertos números de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales, mercantiles o la prestación de servicios. Otros lo definen como una organización, ¿verdad? Dirigida por un empresario que combina una serie de recursos productivos, máquinas, trabajadores, materia prima, etcétera, para producir un producto u ofrecer un servicio esperando que el cliente lo adquiera y así obteniendo un beneficio. Digamos que al esperar obtener un beneficio y vender su producto, digamos, adelantar el dinero de los recursos, el empresario está asumiendo un riesgo. Bueno, el tema es que el concepto de empresa hace referencia a aquella actividad que ejerce una persona a través a través de una conformación de una sociedad. Por eso el tipo de empresa, digamos, es bastante amplio, ¿verdad? Sobre todo porque conlleva a que define un concepto de lo que realmente debe realizar una empresa o una sociedad. Entonces, resumiendo el término del concepto de la empresa, la podemos definir que es aquella entidad que está organizada para definir o realizar una actividad económica y que esa actividad económica va a conllevar a generar unos ingresos y va a conllevar a generar unos empleos, ¿verdad? Y va a generar a llevar, digamos, a tener unas responsabilidades. Entonces, el concepto de empresa, digamos que es muy amplio y todo lo que se diga concerniente a la empresa, digamos, es válido porque lo que hace la empresa es desarrollar, digamos, una actividad económica. Pero que esa actividad económica que desarrolla la empresa está compuesta, digamos, a raíz de un capital que aportan los socios y que en la medida en que esa empresa esté desarrollando su objeto social, obviamente va a encontrar unos beneficios y que esos beneficios van en cabeza de ¿quién? De los socios o los asociados. Entonces, si vemos lo que son las clasificaciones de las empresas, ¿quién me puede decir, digamos, cómo se pueden clasificar, digamos, estas empresas o estas sociedades? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué conocen ustedes, digamos, de las clasificaciones de las empresas o de las sociedades? De servicio. Son las empresas, hay empresas privadas y de servicios. Perfecto. Clasifican así, creo que así.
Por sector económico, instructor. Sin ánimo de Perfecto. lucro. Por sector económico. Hay entidades también que son entidades sin ánimo de lucro. Eso es un tipo de sociedad también. Entendiéndose por empresa aquella que realiza una actividad económica, ¿verdad? Y por el tamaño también. ¿Perdón? Por el tamaño. Sí, correcto. Por el tamaño. Por la perfecto. También. Correcto. Entonces, podemos decir que la clasificación en Colombia, las empresas se pueden clasificar de diversas formas, así como ustedes lo estaban expresando, que por su tamaño, por su actividad que desarrolla, digamos que por el sistema, digamos, al cual puede pertenecer de acuerdo a su clasificación, ¿verdad? Entonces, lo importante es que incluye su tamaño, el sector económico, forma parte jurídica y ámbito geográfico. Dice que las clasificaciones más comunes son por tamaños, como son las microempresas, las pequeñas, las medianas y grandes empresas. Y por sector están lo que es el sector primario, secundario y terciario y cuaternario. Entonces, quiero que entendamos algo. Las clasificaciones de las empresas se dan de acuerdo a su capital, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelantico. Pero cuando habla de lo que es el sector primario, se está haciendo referencia a la parte del campo, es decir, la materia prima, ¿verdad? ¿Como cuál? Como el arroz, por ejemplo, como la minería, ganado, cría de ganado, ¿verdad? La minería, instructor. ¿Cómo? La minería. La minería, correcto. Esos son sectores primarios. Así es. Así es. Y cuando hablamos de sector secundario, ¿a qué nos hace referencia? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Quién me ayuda? Las empresas encargadas en la transformación de la materia prima. Perdón, ¿me repite? Las empresas dedicadas a la transformación de la materia prima. Exactamente. Esos son las empresas secundarias. Son las que se encargan de transformar la materia prima. ¿Como cuáles? Aquellas empresas manufactureras, ¿verdad? Aquellas empresas por lo menos de la construcción, ¿verdad? Entonces, esas son las que se encargan, digamos, de generar la materia prima y por eso le llaman empresas secundarias. Ahora, ¿quién me puede dar un concepto de qué son las empresas, de las empresas terciarias? ¿Quién tiene conocimiento de eso? Las que distribuyen. La que distribuye, no. Y son las empresas dedicadas a los servicios y a la compraventa de los productos ya realizados. Correcto. Son las empresas aquellas que se dedican a generar bienes intangibles, que son las empresas de servicio, ¿verdad? Ok. Entonces, en Colombia existen dos grandes grupos de sociedades comerciales. Vamos a tener esta parte clara porque es importante que en la medida en que ustedes tengan, digamos, una idea de negocio y necesitan constituir una sociedad, es importante definir qué tipo de sociedad ustedes van a crear, ¿verdad? Entonces, se dice que en Colombia existen dos tipos grandes de sociedades, que están las sociedades de capital y están las sociedades de personas, ¿verdad? Entonces, se trata de que esta clasificación general, ¿verdad? Se define
se define, digamos, que la sociedad de personas se define como una clasificación general de cada grupo y a su vez está compuesto por distintas formas de organización o tipo de sociedad, ¿verdad? Y como su nombre lo indica, sociedad de capital son aquellas empresas que se desarrollan a través de unos aportes económicos que hacen los socios o los asociados, ¿verdad? Entonces, cada tipo de sociedad claramente se define o está definido, digamos, a través del Código de Comercio, que es el artículo 394, que es el que regula las actividades económicas aquí en Colombia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sociedad de capital, se llama sociedad de capital aquellas sociedades en las que importa es el aporte económico, las acciones y no las personas. Me explico. Esa sociedad de capital, la sociedad de capital hace referencia a las sociedades anónimas y a las sociedades, digamos, a las sociedades de acciones simplificadas también. ¿Por qué? Porque es que ahí lo que vale es el factor capital, ¿verdad? Entonces, es muy diferente el tipo de sociedades de personas, porque en este tipo de sociedades aquí lo que interesa es la persona como tal, sí, las personas que lo conforman, ¿verdad? Sus socios. Por lo general, estas sociedades están conformadas por miembros de una familia, por un amigo muy cercano. Entonces, aquí lo que interesa son las personas. Entonces, las sociedades de capital, ¿sí alcanzan a ver ahí? Creo que hay un color como muy... Vamos a cambiar este color. Porque está muy opaco, de pronto ustedes no lo alcanzan a distinguir. Necesito un color aquí. A ver. Un segundito. Aquí el color. Este es el color. No sé si lo encuentro aquí. Vamos a poner entonces más. Es demasiado pequeño esto. Vamos a poner el siguiente tipo 16. ¿Alcanza a distinguir ahí? Sí, señor. ¿Se ve bien? Bueno, entonces le decía pues que las sociedades de capital son aquellas que están denominadas como las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas, o sea, la famosa SAS, y las sociedades comanditas por acciones y las sociedades de economía mixta, ¿verdad? ¿Por qué son sociedades de capital? Porque aquí lo que interesa es lo que yo aporto, ¿verdad? Y se dice que este tipo de sociedad, digamos, lo que menos importa aquí, digamos, son las personas, ¿verdad? Entonces, y si nosotros miramos las sociedades de personas, están, por ejemplo, las sociedades limitadas, las sociedades colectivas, sociedades en comandita simple y las sociedades o empresas unipersonales. Quiere decir, pues, que este tipo de sociedades, digamos, de personas, ¿verdad? Están divididas, digamos, lo que son cuotas o parte, digamos, del capital. Mientras que en este tipo de sociedad de capital se habla de acciones, ¿verdad? En las sociedades de personas se habla de cuotas y aportes. ¿Entendido esa parte? Ok. Entonces, cuando ustedes piensen a construir o a constituir, perdón, a constituir una sociedad, tenemos que pensar hacia dónde vamos a llegar, ¿verdad? Generalmente, digamos que dependiendo de la visión que se tenga sobre crear esa sociedad, siempre se inician con sociedades limitadas o se inician, digamos, con sociedades colectivas,
¿verdad? O una sociedad o una empresa unipersonal. Entonces, si usted tiene una visión de crecer, ¿verdad? Va a depender del capital que usted tenga para constituir, digamos, esa sociedad, entonces se puede meter a una sociedad anónima, ¿verdad? Que son sociedades que lo que se requiere es capital, es decir, lo que vale es el capital. Bueno, digamos que el artículo 110 Bueno, entonces yo quisiera preguntarle a ustedes si les quedó claro, digamos, el tipo de sociedad, tratándose de sociedades de capital y tratándose de sociedades de personas, ¿verdad? Yo no sé si de pronto tengan alguna confusión, porque por allá estuvimos hablando de sociedades, digamos, primarias, secundarias y terciarias, ¿verdad? Ese tipo de sociedades encajan aquí en cada uno de estos dos términos, o sociedad de capital o sociedad de personas, ¿verdad? Quiere decir esto que no quiere decir que en una sociedad, digamos, en una sociedad, por ejemplo, el sector primario, no quiere decir que no puede encajar en cualquiera de las dos, o sociedad de capital o sociedad de personas, en cualquiera de las dos encaja, ¿ya? Y lo mismo sucede con las sociedades secundarias y terciarias también, ¿verdad? Encaja en cualquiera de las dos, porque aquí lo importante es que cuando se mire, digamos, el concepto de clasificación de sociedad, solamente tienen que pensar ustedes el capital o la persona. Entonces, si usted dice, no, yo voy a construir una sociedad de capital, entonces yo tengo que enfocarme que si es una sociedad anónima o si es una sociedad por acciones simplificada o si es una sociedad en comandita por acciones o si es una sociedad por el comandita mixta, ¿verdad? Entonces, este tipo de sociedad de economía mixta se refiere que hay aportes públicos y hay aportes privados, ¿verdad? En las sociedades, la única sociedad que tiene aportes, digamos, del Estado o aportes públicos son las mixtas. El resto son sociedades con capital privado. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Instructor, sí, señor. Mi Ok. pregunta es, ¿la sociedad en comandita por acciones, esa cuál sería? La sociedad de comandita por acciones. Bueno, mire, la sociedad de comandita por acciones, digamos, eso está regulado también. Permítame un segundito ahí. Vamos a buscarle aquí. Vamos a ver si ustedes me pueden observar aquí este cuadro comparativo que tengo. Un segundito ahí. Vamos a ver si lo podemos ampliar un poco más.
Un segundo, estoy tratando aquí de ampliar aquí este cuadro, que es tan importante, donde están todas las clasificaciones de las sociedades. Sangría, más. Ok, perfecto. ¿Lo ven claro, no? Bueno, entonces mire, este cuadro comparativo está, digamos, hace referencia a todas las sociedades que existen aquí en Colombia, ¿verdad? Entonces, mire, por ejemplo, las sociedades colectivas se constituyen a través de escritura pública. Estos son, digamos, los preliminares, digamos, o lo principal, digamos, de cada una de las sociedades, ¿verdad? Entonces, mira, aquí tenemos constitución, capacidad, ¿verdad? Tenemos identificación de lo que es la razón social, tenemos responsabilidades. Instructor, disculpe, pero ¿Aló? no sé si sea yo el único, pero no alcanzo a ver el cuadro que usted habla. Quedó la pantalla en sociedad de capital, sociedad de Yo personas, no sé. tampoco si estoy yo- viendo el cuadro, instructor. Ah, bueno, ok, perfecto. Permítame un segundito. Un segundo, por favor. ¿Sí lo observan ahí ahora? Ahora sí, instructor. Ok, perfecto. Bueno, yo quise traerle este cuadro comparativo de las sociedades, ¿verdad? Le comentaba pues que acá tenemos las sociedades colectivas, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades comanditas simples, las comanditas por acciones y por acciones simplificadas. ¿Ves? Aquí miramos, digamos, debajo de las sociedades, digamos, de la sociedad colectiva, tenemos lo que es la constitución, cómo se constituye. Dice que se constituye a través de escritura pública, ¿verdad? Digamos que
cómo se constituyen las sociedades anónimas. Dice que según el artículo 49 de la ley 95, las sociedades anónimas podrán constituirse por acto único o por suscripción sucesiva, sin perjuicio de las normas que regule lo referente a la oferta pública. Las sociedades limitadas, dice que se constituyen por escritura pública, ¿verdad? Y que máximo deben de tener 25 socios, ¿verdad? Eso lo dice la norma. Y también dice que se comprometen con su responsabilidad hasta el monto de los aportes. Entonces, además de la Constitución, aquí debajo está lo que es la capacidad de cada sociedad, cómo se debe componer la razón social de la sociedad, están las responsabilidades de los socios, ¿verdad? Está lo que es el capital de cada sociedad, ¿verdad? Y también tenemos lo que es lo que es la parte del interés, digamos, de cada sociedad. Tenemos también lo que son las reservas legales, la administración y las decisiones. Ok, entonces, este cuadro sinóptico le permite a ustedes tener más clara una visión de cómo es que está, digamos, o mirar los parámetros que se deben tener en cuenta para constituir una sociedad. Entonces, permítame y le voy a hacer claridad aquí con respecto a la Constitución. Como ya habíamos mencionado, las sociedades colectivas dicen que se constituye mediante escritura pública. Las sociedades mediante un acto único suscrito por digamos, por suscripción sucesiva, ¿verdad? Que puede ser mediante un documento, digamos, privado, ¿verdad? Un documento privado. La sociedad limitada se constituye mediante escritura pública, pero también dice que máximo 25 socios deben de componer, digamos, esas personas que se asocien a la sociedad limitada, ¿verdad? Y que su responsabilidad de los socios llegan hasta los aportes de cada quien. ¿Qué significa esto? Que si yo constituyo una sociedad limitada y por aquel motivo la empresa queda en quiebra, ¿verdad? Y de pronto el Estado o los proveedores le echan mano, digamos, a la sociedad. Entonces, yo como socio, ¿verdad? Respondo hasta por los aportes que tenga en la empresa. Quiere decir que no me pueden tocar mi patrimonio personal, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la responsabilidad hasta el monto de sus aportes. ¿Entendido hasta ahí? Ok. Las sociedades en comandita simple se constituyen a través también de escritura pública, ¿verdad? Ahí en la escritura pública deben aparecer los socios gestores y los socios comanditarios, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es la característica que tiene las sociedades en comandita simple, que tienen dos clases de socios, los gestores y los comanditarios. Las comanditas por acciones se constituyen por escritura pública y se requiere que la intervención de los socios comandatarios, pero no siempre se expresará el nombre de nacionalidad y domicilio de los suscriptores, digamos, de las acciones. Digamos que esto es con respecto al tema de la Constitución. Y las acciones simplificadas, ¿verdad? Que esas son las últimas que salieron más o menos, si no estoy mal, por ahí como en el año en el 2000, del 2014 para acá, si no estoy mal, que fue cuando se creó estas últimas, digamos, tipos de sociedades que le permite, digamos, constituirse mediante también un documento privado, ¿verdad? Pero que también esos socios pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas, ¿verdad? Y se puede crear también mediante un acto unilateral por documento privado, ¿verdad? Se hace un acta, documento privado, se registra en Cámara de Comercio y, digamos, se configura ya como la constitución de la sociedad. La capacidad de la sociedad, ¿cierto? En la constitución, en las sociedades colectivas,
La capacidad, digamos, el socio debe tener capacidad plena para ejercer el comercio durante todo el tiempo que dure la sociedad. En las sociedades anónimas, los menores de edad pueden ser socios, pero mediante un representante con su autorización. Cualquier persona puede ser accionista, ¿verdad? En una sociedad anónima. Cualquier persona. No importa la edad. Cualquier persona. Pero obviamente que los menores de edad deben estar representados ¿por quién? Por sus padres. Digamos que en las sociedades limitadas, los menores de edad pueden ser socios, pero mediante un representante con su autorización. Cualquier persona puede ser socio o accionista. Digamos que en las sociedades en comandita simple, estamos hablando de la capacidad. En la comandita simple, los menores de edad pueden ser socios de las sociedades en comandita en calidad de socios comanditarios. Un segundito, por favor. Bueno, regresé nuevamente. Entonces estamos hablando de las sociedades en comanditas por acciones, ¿verdad? Con el tema, digamos, de la capacidad. Y si vemos las acciones simplificadas, dice que los menores de edad pueden ser socios, pero mediante un representante o con su autorización. Quiere decir entonces, pues, que en estas sociedades, pues, no interviene, digamos, la edad. Cualquiera puede ser socio bajo su representación de sus padres. Entonces, si vemos también el tema aquí, digamos, de la razón social, la identificación de la empresa como tal. La razón social que viene siendo... Perdón, un segundo. Entonces, la razón social que viene siendo la identificación, digamos, de la empresa, ¿verdad? Se tomará el nombre completo o el solo apellido de uno o alguno de los miembros, seguido de la expresión compañía, ¿verdad? Entonces, como pueden observar acá, dice que se pone la compañía si es falso su voluntad, la buena fe. Ok. Permítame hago aquí un ejemplo de estos para que quede más claro aquí. Perfecto. Entonces, en las sociedades colectivas, ¿verdad? La razón social, ¿cómo se puede identificar? Digamos, con el nombre completo o el solo apellido de la persona, pero debe con la expresión, digamos, que termine con la letra CIA, ¿verdad? Con la compañía, letra CIA, debe terminar la razón social. Si vemos aquí, digamos, las acciones anónimas, las sociedades anónimas, digamos que las sociedades anónimas siempre deben de terminar con la denominación SA, sociedades anónimas. Pueden tener cualquier nombre, solo que deben de terminar con la SA. Y si vemos, por ejemplo, las sociedades limitadas, como su nombre lo indica, ¿verdad? Pueden tener cualquier razón social, solo que deben de terminar con la letra TDA, que significa limitada, ¿verdad? Y así sucesivamente, digamos, se pueden hacer la razón social
de cada una de estas sociedades. Ahora, lo importante, las responsabilidades. Aquí es donde, digamos, uno debe de entrar a definir cuando se va a crear una empresa, es mirar cuál va a ser la responsabilidad mía cuando yo constituyo una sociedad o una empresa. Entonces, en las sociedades colectivas, la responsabilidad corresponde solidariamente, es decir, hasta su propio peculio. ¿Qué significa esto? Que si yo creo una sociedad en comandita de sociedades colectivas, ¿verdad? Si esa sociedad llega a tener alguna situación de quiebra, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que además de mis aportes que yo tengo en la sociedad, si eso no alcanza, digamos, para cubrir los compromisos que se tiene, ¿verdad? Que se tome todo el patrimonio, todos los activos de la empresa. Si eso no alcanza, obviamente entonces le echan mano al patrimonio de cada socio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, pues, que en esta parte es importantísimo saber qué tipo de sociedad, hasta dónde uno va a llegar para mirar hasta dónde está el alcance de uno de asumir cierto riesgo. En las sociedades anónimas, digamos que en las sociedades anónimas la responsabilidad es limitada hasta sus aportes. Aquí no hay problema con el patrimonio, digamos, del socio, ¿verdad? Las sociedades limitadas también tienen lo mismo, responden hasta el valor que tengan los socios ahí, digamos, en la sociedad. No conllevan, o por lo menos no se lleva el patrimonio de cada socio. En las sociedades comanditas simples, comprometen solidariamente y limitadamente su responsabilidad, ¿verdad? En los comanditarios, como hay dos tipos de socios aquí, ¿verdad? Los comanditarios limitan su responsabilidad a sus respectivos aportes. Tienen la facultad de inspeccionar los libros y documentos de la sociedad, ¿verdad? Entonces, como ven, pues cada uno tiene una connotación totalmente diferente. Si vemos la comandita por acciones, ¿cuáles son sus responsabilidades? Aquí hay socio gestor o socio colectivo y también están los socios comanditarios, ¿verdad? Entonces, los socios gestores, ¿verdad? Comprometen solidariamente e ilimitadamente su responsabilidad. Quiere decir que le llegan hasta su patrimonio, digamos, de su patrimonio personal, ¿ya? Y los comanditarios limitan su responsabilidad con respecto a los aportes. Entonces, a estos comanditarios, si no le llegan, en un caso, digamos, que tenga alguna quiebra en la empresa, a ellos no les toca el patrimonio de ellos. Y las acciones simplificadas, ¿verdad? Significa que son responsables de obligaciones laborales, tributarias. Existe una división clara entre la responsabilidad de la sociedad y de los asociados, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que para ello, digamos, en cuanto al patrimonio, va hasta donde llegan sus aportes que tengan ahí en la sociedad. Ahora, el capital, ¿cómo se conforma el capital de cada una de estas sociedades? Esto es otro tema importante también. Por ejemplo, en las sociedades colectivas, los socios se obligan a hacer aporte en dinero o en trabajo y en otros bienes apreciables en dinero que deben ser entregados en la fecha y lugar donde se termine la escritura pública. El capital está dividido en parte de interés o de valor igual o desigual. ¿Qué quiere decir con esto? Hombre, que este tipo de sociedad, ese patrimonio, como en toda sociedad, yo puedo crear un patrimonio, digamos, o puedo hacer unos aportes, ¿verdad? Como socio, ya sea en efectivo o ya sea en bienes, ¿verdad? Y que en el momento en que yo haga esos aportes en bienes, obviamente se debe hacer una declaración de qué tipo de aportes en especie, ¿verdad? Yo estoy haciendo y se debe especificar claramente, digamos, las características, digamos, de esos bienes para que conlleve eso, digamos, a tener un registro claro sobre el aporte que yo estoy haciendo. De igual forma, el aporte en efectivo o el aporte en bienes que yo hago
digamos, se me está representando, digamos, en cuotas, ¿verdad? Entonces, eso significa que yo puedo hacer mis aportes, ¿verdad? De acuerdo a mi capacidad que yo tenga. Y si es necesario que la entidad, digamos, necesite de algún activo que sea para digamos, generación, digamos, de la actividad económica, entonces yo lo hago y eso me lo vale a mí como aportes, ¿verdad? Si la empresa no necesita eso, obviamente, entonces van a querer seguramente que yo haga aporte de capital, ¿verdad? Porque hay una situación que cuando una empresa está, digamos, en desarrollo, ¿verdad? Y puede que yo motivo necesite, digamos, una inyección de capital, porque de pronto tengan unas situaciones, unas calamidades, digamos, de factor económico, ¿verdad? Entonces, para poder ellos recuperarse, lo que necesitan es capital. Y para poder ellos, entonces, emprender, digamos, ese manejo o dar ese cambio al manejo del flujo de caja, entonces lo que hacen es que cogen y comienzan entonces a decretar acciones o comienzan, digamos, a buscar socios capitalistas para que lo ayuden a sacar de esa situación económica. Ahora, las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas tienen unas características especiales en cuanto al patrimonio. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas denominaciones de capital autorizado, ¿verdad? El capital autorizado no es más sino aquel que fijen los socios como capital que va a ser de la empresa. Y también tienen el capital suscrito y el capital pagado. Ahora, ¿qué es uno y qué es el otro? ¿Verdad? Es importante aquí aclarar esto. Por ejemplo, si yo voy a constituir una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, los socios se reúnen, ¿verdad? Y dicen, bueno, vamos a constituir un capital de 4.000 millones de pesos, porque aquí en las sociedades anónimas se habla es de plata, de dinero. O sea, aquí lo que vale es el dinero. Entonces, por lo tanto, el que constituye una sociedad anónima se entiende que tiene que ser una persona muy pudiente que tenga cómo aportar el dinero para poder sacar adelante, digamos, la constitución de esa sociedad, ¿verdad? Entonces ellos pueden plasmar, decir, bueno, nosotros vamos a crear una sociedad, pero queda el consenso de los socios, decir, vamos a poner un capital autorizado de 5.000 millones de pesos, capital autorizado, ¿verdad? Entonces, pero también la norma permite que de esos 5.000 millones de pesos que ellos van a autorizar, se permite que pueden determinar un capital suscrito, ¿verdad? Y ese capital suscrito puede ser un 50% o menos del capital autorizado, ¿verdad? ¿Cómo así? Como en las sociedades anónimas, ¿verdad? El capital de la sociedad anónima se basa es en acciones, ¿verdad? Entonces, ellos pueden determinar, bueno, listo, capital autorizado 5.000 millones de pesos. Pero dice, pero entonces de ahí también dice, vamos a mirar cuál va a ser el valor de la acción. No, vamos a dar el valor de la acción, por ejemplo, 15.000 pesos por cada acción. Entonces ellos dicen, pero bueno, pero entonces vamos a mirar cuál es el capital que vamos a suscribir, ¿verdad? Y cuál es el capital que vamos a pagar. Es decir, que de ese capital autorizado de 5.000 millones de pesos, ellos pueden decir, bueno, como la norma a mí me permite constituir un capital suscrito menos del 50%, entonces vamos a suscribir un capital de 2.000 millones de pesos, ¿verdad? Ese va a ser el capital suscrito. Pero ese capital suscrito significa que es el capital que ellos les toca pagar, ¿verdad? Entonces, dependiendo si son 4 socios, por ejemplo, ¿verdad? Esos 2.000 millones de pesos le corresponden 500 millones de pesos a cada uno de capital suscrito. Ese capital suscrito, ellos lo deben de pagar. ¿Cuándo lo deben de pagar? Cuando constituyan la sociedad, ¿verdad? Se hace el documento, se plasma en el documento que el capital suscrito, el capital utilizado son 5.000 millones de pesos, pero que el capital suscrito son el 2.000 millones de pesos, ¿verdad? Y entonces eso, un socio puede decir, bueno, de los 500 millones de pesos que yo tengo, digamos, perdón, de que me corresponden a mí, yo puedo de esos 500 millones de pesos, hombre, yo tengo una máquina, porque va a depender del objeto social, y si en ese objeto social, digamos, necesitan, digamos, una máquina para ensamblar,
¿verdad? Entonces él dirá, bueno, yo tengo una máquina, yo tengo una ensambladora, ¿verdad? Y esa máquina, a mí esa máquina tiene un precio, digamos, de 250 millones de pesos. Y él puede aportar esa máquina como capital suscrito, como aporte, obviamente, como aporte, pero lo va a hacer en bienes, ¿verdad? Y lo otro lo puede hacer en efectivo, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante de este tipo de sociedad, que como aquí el factor es dinero, entonces se entiende pues que este tipo de sociedad no todo el mundo constituye una sociedad anónima, sino lo hacen los grandes terratenientes o las personas que están pudientes para, digamos, sacar el dinero y constituir una sociedad de esta. Ahora, las sociedades, digamos, limitadas con respecto al capital. Las sociedades limitadas, digamos, como ellos no se componen por acciones, sino por cuotas, ¿verdad? Ellos también determinan cuál va a ser el valor de la cuota, digamos, que van a tener esos aportes, ¿verdad? Entonces, ellos pueden decir también, bueno, nosotros aquí vamos a constituir una sociedad, se reúnen, por ejemplo, se pueden reunir, por ejemplo, 10 socios y dicen, vamos a conformar una sociedad limitada. Ok, ¿cuánto va a ser el capital? Pues lo que acuerden ellos. Si ellos dicen, no, vamos a abrirlo con un capital de 400 millones de pesos, ¿verdad? 400 millones de pesos, y entonces lo dividen entre 10 y quiere decir que cada quien tiene que hacer un aporte de 40 millones de pesos. Ese aporte de 40 millones cada uno, que le corresponde a cada uno, el que tenga cómo pagarlo en efectivo, que lo dé. Pero si hay una persona que tenga un bien que le pueda servir a la empresa para la generación, digamos, de esa actividad mercantil que van a desarrollar, puede entonces aportar un vehículo, puede aportar una maquinaria, puede aportar, digamos, un bien inmueble, también lo puede hacer porque probablemente la sociedad vaya a necesitar, digamos, de una planta física, ¿verdad? Para poder desarrollar su objeto social. Entonces, también es valedero que en las sociedades anónimas se hagan aportes, entonces, de bienes también. Ok, ya que el valor de la cuota ya lo determinan los socios cómo van a poner la cuota, ¿verdad? Si esas cuotas, digamos, van a ser de 400,000 pesos el valor de cada cuota, si va a ser de 1,000,000, ya eso lo definen cada uno de los socios en el momento que se constituye la sociedad. Ok, ahora veamos entonces el capital que se conforma en la sociedad en comandita simple, ¿verdad? Dice que el capital está conformado por los socios comanditarios y en ocasiones también por los aportes de los socios gestores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que en la sociedad en comandita simple, cuando se habla de socios comanditarios, digamos que eso lo que hacen es la fuerza, la voluntad, digamos, laboral de la persona. Pero como tal, los socios comanditarios aquí, digamos, no hacen aportes de capital, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes hacen los aportes de capital? Los socios gestores, ¿ya? Entonces, ellos sí tienen que hacer aporte de capital. Los otros ponen, digamos, lo que es la fuerza laboral, ¿verdad? Ahora, con respecto a la comandita por acciones, ellos tienen una particularidad también y dicen que los aportes realizados por los socios comanditarios se representan en acciones o título valor. Los socios gestores podrán aportar capital en acciones. Entonces, como ven aquí, este tipo de sociedad tiene una similitud a las sociedades anónimas. También tiene su capital autorizado, su capital suscrito y su capital pagado. Ahora, digamos, las empresas o las sociedades por acciones simplificadas, el capital se divide en acciones. La suscripción y el pago capital se harán en condiciones pactadas, el plazo del pago de las condiciones, que no sea de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si dos personas se reúnen y definen que van a crear una sociedad simplificada, ¿verdad? Ellos pueden colocar el patrimonio que ellos consideren. Por ejemplo, pueden decir, bueno, vamos a abrirla con 100 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, aquí viene la otra parte. ¿Cuál es el porcentaje de participación que va a tener el socio 1 o cuál es el porcentaje de participación que va a tener el socio 2, ¿verdad? Entonces, si hay un socio que es más pudiente en capital que el otro, puede decir, bueno,
yo represento el 60 o el 80% de la sociedad y el otro representa el 40 o el 20. ¿Cómo así? Si se define que el capital van a ser 100 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, probablemente se puede acordar que sea 50 y 50. 50 millones aporta el uno y 50 millones aporta el 2. Pero si uno de los dos no tiene la facilidad de aportar el 50%, entonces se puede proponer en esa reunión que uno aporte el 80% y el otro el 20%, o uno puede aportar el 60% y el otro el 40%, y así sucesivamente. Y cuando se designa eso en el documento privado de cómo va a ser la composición de ese capital, entonces también se puede plasmar que de esos 40 millones de pesos que le corresponde al uno y el otro el 60 millones de pesos que le corresponde, si es 40 y 60, entonces ellos pueden pactar de que ese capital puede ser cancelado en un tiempo determinado, pero que ese tiempo no puede superar o no puede pasar de 2 años, ¿verdad? ¿Hasta ahí entendido? ¿Aló? Sí, señor. ¿Está claro hasta ahí? ¿Aló? Sí, señor. Sí, Ahí va. señor. Ok. Entonces, Sí, señor. ¿sí? Entonces, siempre cuando se vaya a constituir una sociedad, es importante conocer este cuadro sinóptico de mirar el tema de la composición, de la razón social, del tema de los socios, ¿verdad? Del tema de las responsabilidades de la empresa como tal. Entonces, digamos que sí es importante que esto se conozca, porque es que a veces se encuentran personas que quieren o tienen la idea de constituir una empresa, pero a la final de pronto no tienen el conocimiento, digamos, pleno sobre lo que le conlleva a ellos a constituir una sociedad. Y después cuando se embarcan en ese proceso, ¿verdad? Por allá en el tiempo puede llegar que de pronto alguien le sugiere, pero ¿por qué te embarcaste en esa sociedad y por qué no tomaste otro tipo de sociedad? Entonces eso es importante siempre que cuando se decida a crear una sociedad, por lo menos se conozcan todo este tipo de responsabilidades. Ahora, ¿quién los debe asesorar? Los debe asesorar, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la persona que los atiende en la Cámara de Comercio o en su defecto ellos tienen por ahí los asesores jurídicos, pueden, digamos, ustedes llegarse a la Cámara de Comercio y decirle, mira, yo necesito una asesoría del jurídico porque yo quiero constituir una sociedad. Y cuando usted llega al jurídico, le dice, señor jurídico, yo aquí tengo la intención de constituir una sociedad, y él le va a preguntar, ajá, ¿qué tipo de actividad usted va a desarrollar? Entonces, no, yo quiero, digamos, montar una ferretería. Y él le va a decir, pero para montar una ferretería no se necesita una sociedad. Como persona natural usted lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, o usted le diga, no, yo quiero montar una sociedad, digamos una empresa, porque voy a comercializar X producto, ¿verdad? Entonces, cuando usted le da esa información al jurídico, entonces el jurídico la va a asesorar y le va a recomendar para usted cuál es la mejor sociedad que en este momento usted puede constituir, ¿verdad? Eso por este lado. Ahora, con respecto también al tema de la reserva legal. Bueno, ya todo el tema de reserva legal, digamos que cada sociedad pues ya tiene su connotación de mirar quién están obligados a hacer reserva legal y quién no están obligados a hacer reserva legal, ¿verdad? Entonces, para el tipo de las sociedades colectivas no hay reserva legal, ¿verdad? La reserva legal en este momento están para las sociedades anónimas por ley, la sociedad anónima, la sociedad limitada, ¿verdad? Porque la comandita, digamos, por acciones también están comprometidas también a la reserva legal. Esto de reserva legal no es más que de las utilidades que se arrojen en el año, ¿verdad? De las utilidades que se arrojen en el año, se debe tomar el 10% como reserva legal. ¿Con qué fin el Estado creó esta reserva legal? Con el fin de poder ir apartando, digamos que una parte de dinero para
cualquier momento en que la empresa lo llegue a necesitar. Es decir, si usted se gana 100 millones de pesos en el año en una sociedad, usted, lo que quiere el Estado es que usted no coja y se reparta esos 100 millones de pesos. No, déjele una porción de esa a la sociedad mediante la reserva legal, que eso le sirve más adelante para, digamos, mantener, digamos, un flujo de caja regulado, o por ejemplo que también lo ayuda que si hay alguna situación económica, ¿verdad? Esa reserva legal en algo le puede servir, ¿verdad? Entonces, la administración en cada sociedad, ¿ok? Aquí también está determinado cómo debe ser la administración en cada sociedad. Por eso es importante este cuadro sinóptico, porque orienta, digamos, a las personas que quieran construir una sociedad, lo orientan, digamos, cada una de las partes de los componentes que conlleva esto, para que se mire, digamos, a cuál sociedad usted quiera, digamos, constituir. Entonces, en las sociedades colectivas, la administración corresponde a todos y a cada uno de los socios, y podrán delegar a sus socios o entraños. ¿Qué significa esto? Que la sociedad colectiva, yo puedo o se puede llegar a un acuerdo, digamos, quiénes van a ser, digamos, los administradores de la sociedad, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los administradores? Y pueden ser los mismos socios, ¿verdad? Los mismos socios se pueden conformar en una junta directiva, ¿verdad? Y como tal, los socios, digamos que todos los socios conllevan, digamos, son como socios, y eso se compone a través de un órgano máximo que se llama la asamblea. Entonces, de la asamblea de esos socios, ellos se reúnen y entonces comienzan a postular a personas para poderlos, digamos, enfocar cada uno en la administración, ¿verdad? Entonces, porque es que de la asamblea si viene una junta directiva o una junta de socios, y de esas juntas de socios entonces va a salir entonces quién es el administrador, quién es el que va a hacer, digamos, mantener el control, digamos, de la tesorería, y así sucesivamente se va repartiendo, digamos, la administración, digamos, de esa sociedad, ¿verdad? Entonces, en las sociedades anónimas, la administración y director de una sociedad anónima son los que mencionan los estatutos. Obviamente, cuando se constituye una sociedad anónima, ¿verdad? Ahí se plasma, dentro de ese estatuto se va a plasmar, digamos, cómo va a ser la parte organizacional de la administración, ¿verdad? Entonces ahí va a decir si va a tener un gerente, ¿verdad? O va a tener un representante legal, obviamente tiene que tener un suplente, obviamente tiene que tener un revisor fiscal, obviamente tiene que tener una junta directiva, va a haber un consejo directivo y tienen que determinar las responsabilidades que tiene cada uno, digamos, de esos miembros, y cómo se deben elegir esos miembros y cuánto tiempo pueden estar elegidos esos miembros. Es decir, en esos estatutos se contempla todo el pormenor de cómo va a ser el manejo y la organización y la dirección que va a tener, digamos, la sociedad. Entonces, en las sociedades, digamos, limitadas, ¿verdad? La representación de la administración es lo mismo. O sea, hay una asamblea, se conforma una asamblea por los socios, ¿verdad? Y entonces esos socios pueden elegir a cualquier miembro de ellos como representante legal, ¿verdad? O si quieren, pueden tomar una persona extra de los socios, una persona, digamos, ajena a los socios, ¿verdad? Lo pueden nombrar como representante legal de la sociedad. O no le dirán representante legal, sino que dirán gerente. Pero ¿quién va a determinar eso? Lo va a determinar los estatutos. Por eso los estatutos tienen que ser un estatuto bien organizado, bien estructurado, donde se tenga el pormenor de todo lo que conlleva la administración, digamos, de la sociedad, ¿verdad? Entonces, si con el tiempo, digamos, la sociedad requiere tener revisoría fiscal, obviamente tendrán que hacer una junta de socios, elegir el revisor fiscal, registrarlo en Cámara de Comercio, luego registrarlo en la DIAN, en el RUT, y ahí sí ya el revisor fiscal pues tiene todas las facultades para poder ya desempeñar ya su labor, porque ya está legalizado ante la empresa, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, señor. Bueno, perfecto. Sí, señor. Ok, entonces en cuanto a la administración, digamos, de la sociedad en comandita simple, se dice pues que están a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercer directamente o por delegado
¿verdad? Los comandatarios no podrán ser funciones de representante de la sociedad. Eso es una connotación que tiene la normatividad y ellos tendrán que regirse entonces ya por eso, ¿verdad? Entonces, digamos que las comanditas por acciones, digamos que la comandita por acciones, la administración de la sociedad está a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercer directamente o por sus delegados, ¿verdad? Podrán ejercer directamente o por sus delegados. Y los comandatarios dicen que no podrán ejercer funciones de representante de la sociedad. Eso por normatividad, digamos, así lo contempla y así tendrán entonces ellos que hacerlo en el momento en que se constituyan, ¿verdad? Mientras que las acciones simplificadas, la administración de la sociedad está a cargo del representante legal, pero también del socio. Aquí con las acciones simplificadas les comento lo siguiente. Una acción simplificada puede estar constituida por una sola persona. Una acción simplificada. ¿Ya? La famosa SAS. Las empresas SAS pueden estar constituidas por una sola persona, pero también puede estar constituida por varias personas, ¿verdad? Y la mayoría, digamos, de las acciones SAS a veces son muchas empresas familiares, ¿verdad? O pueden ser empresas unipersonal, quiere decir que es un solo socio que tiene, ¿verdad? Ahora, y ustedes dirán, y entonces cuando se habla de asamblea, ¿cómo un solo socio va, digamos, a tomar decisión o cómo va a ser esa asamblea de un solo socio? Porque cuando se habla de asamblea se requiere de varias personas que se puedan reunir y tomar decisiones en cuanto a la parte de administración o en cuanto a la redirección, digamos, de la administración o de la compañía como tal. Entonces, sí se puede, una sola persona puede tomar esa función de 4 o 5 personas más, ¿verdad? Solo que, digamos, se debe ajustar a la norma donde no solamente debe estar él, deben estar otras personas que no tienen voz ni voto, pero que los acompañen en esa reunión donde él va a tomar esa decisión. Entonces, en las acciones implicadas, digamos que en este momento, es donde ha habido mayor crecimiento en crecimiento de la sociedad aquí en Colombia. Las acciones simplificadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las acciones simplificadas, digamos, no tienen, digamos, ese endurecimiento de la norma para la administración. No tiene ese endurecimiento de la norma, digamos, para la composición, no. Desde una persona en adelante puede constituir una acción simplificada, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día la mayoría de las empresas, las que están naciendo, las que están creando, son acciones simplificadas. Bueno, aquí hay algo importante también, que cuáles son las decisiones que se toman en cada uno, digamos, de las sociedades, ¿verdad? En las acciones simplificadas, en las empresas, digamos, colectivas, cada uno tiene su voto, ¿verdad? Cada uno tiene un voto. En las sociedades anónimas, un voto de acciones son indivisibles. ¿Qué significa esto? Que en las sociedades anónimas pueden haber 40, 50 socios, ¿verdad? Pueden haber 80, pueden haber 100. No hay un número que establezca como limitante para las acciones, digamos, para sociedades anónimas. ¿Qué sucede aquí? Que aquí yo aporto un capital y yo no conozco lo demás, ¿ya? Yo simplemente aporto y yo no conozco los demás socios, no sé. ¿Por qué? Porque aquí lo que interesa es el aporte. ¿Y la administración a quién está a cargo? Pues allá de lo que diga el organismo cuando se constituyó, a quién va a quedar a cargo, digamos, la administración, ¿verdad? Y entonces aquí, en estas acciones, digamos, anónimas o sociedades anónimas, digamos que cuando se hace en asamblea, ¿verdad? Usted va a la asamblea y es cuando comienza de pronto a ver la cara a las personas que nunca ha visto, ¿verdad? Porque entre otras cosas, a veces no todos van a la asamblea, sino que mandan una representación. Pero como de pronto los aportes que tiene no son significativos, entonces no va a tener, digamos, un poder decisivo, digamos, en cuanto a la votación. Entonces, para ellos a veces les da igual ir y no ir, ¿verdad? A esas asambleas.
Ahora, ¿qué pasa entonces con las decisiones en las sociedades, digamos, limitadas? Cada socio tiene tantos votos como cuotas que posee la compañía. Entonces, aquí hay algo particular. Y aquí, la decisión aquí la va a tomar en la mitad más uno, ¿verdad? Aquí la decisión la va a tomar la mitad más uno en las sociedades, digamos, limitadas. Por ejemplo, si hay 5 socios, ¿verdad? Y hay un socio que tiene la participación superior al 50%, entonces el socio tomará la decisión, ¿verdad? Porque aquí toma la mitad más uno. La decisión la toma, la decisión se toma la mitad más uno. Si hay 10 socios y un socio tiene el 51%, digamos, del capital o de los aportes, ese es el socio que manda, porque lo que él diga, eso es lo que se va a hacer, porque así lo dice la norma, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, si hay 3 socios, y hay un socio, o supongamos que hay 4 socios, y cada socio tiene el 25%, ¿verdad? Y la decisión que tomen 3 socios, esa es la decisión que se va a tomar, porque siempre dice que es el 50% más 1, ¿ya? Que es el que toma la decisión en una entidad. Entonces, en las sociedades de comandita simple, ¿verdad? La junta de socios, cada gestor tendrá un voto y para los comanditarios los votos se computan de acuerdo al número de cuotas de cada uno, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí en las sociedades por acciones, la comandita por acciones, digamos que las decisiones que tome la junta de socios, cada gestor tendrá un voto y los comanditarios, los votos se computan de acuerdo al número de cuotas que tengan cada uno. En la asamblea, las reformas deberán aprobarse por unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría de los socios comanditarios. ¿Ya? Entonces, y en las acciones simplificadas, dice que el voto puede ser singular o múltiple según la clase de acción que posea, ¿verdad? Entonces, si es un solo socio, obviamente un solo socio va a tomar la decisión, ¿verdad? Si son 2 socios y están 50-50, los 2 socios tienen que tomar la decisión. Y si hay 50-50, no hay decisión, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, ya aquí va, digamos, otro ítem importante es el quórum, que tiene que ver con la asamblea, ¿verdad? Para deliberar, digamos, las decisiones que se tomen en esa asamblea. Por ejemplo, está también lo que es la disolución de las sociedades. ¿Cómo se debe hacer la disolución de una sociedad? Entonces, miren que este cuadro es bastante importante porque refleja, digamos, las condiciones, las limitaciones, digamos, que tienen cada una de las sociedades y esto conlleva a que uno revisando esto, entonces uno toma decisión por cuál tipo de sociedad uno pueda constituir. ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor, Bueno. sí estoy escuchando. Perfecto. Si gustan, yo les puedo pasar este material para que el que esté interesado de pronto a echarle un repaso, ¿verdad? El cuadro sinóptico donde están estos tipos de sociedades, se los puede pasar, se los mando al grupo para que quiera, digamos, tenerlo para algún tipo de consulta, lo pueda hacer. Tenga la Sí, señor, información a la sería mano. excelente. Sí, señor, está Sí, muy bien listo, esa idea. gracias. Ok, bueno, entonces, aquí hay algo importante. Bueno, el tiempo ya se nos agota, ¿verdad? Pero les voy a mandar también aquí el grupo. Aquí hay un punto muy importante y es cómo yo puedo constituir una sociedad, ¿verdad? El artículo 110 de la Cámara de Comercio registra los requisitos que se deben cumplir para crear una sociedad. Y aquí están cada uno de los ítems, ¿verdad? Que conlleva esto. Permítame.
Entonces, por ejemplo, menciona el nombre y el domicilio de las personas que intervienen como otorgantes, la clase de tipo de sociedad, el domicilio de la sociedad, si va a tener sucursal, por ejemplo, para algunas empresas pues, que quieran abrir sucursales, ¿verdad? El capital de la sociedad, cómo debe estar, la fecha en que se deben hacer, digamos, los inventarios y los balances, la depuración. Es decir, aquí hay una serie de requisitos que la Cámara de Comercio tiene para que cuando se vaya a crear una sociedad, las personas puedan tener, digamos, esta información y poder, digamos, tener claro que crear una sociedad, ¿a qué conlleva? ¿Cuáles son los pasos a paso de crear una sociedad? ¿Verdad? Entonces, esto es importantísimo. Que también se los voy a colocar en el grupo ahí para que ustedes puedan tener como de consulta también. Aunque este tipo aquí, estas condiciones aquí, digamos que cuando usted vaya a una cámara de comercio, ¿verdad? Y diga, mira, yo voy a constituir una sociedad, o por lo menos ya usted tenga ya la idea clara de lo que va a hacer, de lo que va a constituir. Simplemente se buscan las personas que lo ayuden para eso, de que puede ser un contador, puede ser un abogado, ¿verdad? Que los ayude a elaborar el acta de constitución, que se defina qué tipo de sociedad, ¿verdad? Una vez entonces eso se haga, se tenga el acta de constitución, ¿verdad? Se lleve a la Cámara de Comercio. Allá en la Cámara de Comercio van a hacer el registro, y para hacer ese registro en Cámara de Comercio van a necesitar de diligenciar unos formatos que la Cámara de Comercio le va a dar para poder constituir esa sociedad. Y también la Cámara de Comercio obviamente le va a pedir algún informe de estado financiero inicial, porque como requisito lo están exigiendo para poder constituir esa sociedad, ¿verdad? Y así ustedes pues van a tener ya, digamos, ese beneficio de poderlo hacer. Luego que tengan ya la Cámara de Comercio como tal, entonces ya se van a la DIAN, le hacen la apertura del Registro Único Tributario, que conocemos como el RUT, ¿verdad? Allá hay unas condiciones, digamos, en el RUT que elaborar. Eso lo hace la persona que los va a ayudar a crear el RUT, donde tienen que colocarle ya las responsabilidades de acuerdo al tipo de sociedad que ustedes vayan a constituir, ¿verdad? Obviamente, también es cierto pues que cuando se vaya a constituir una sociedad, ¿verdad? Entonces, hay otras connotaciones que hay que tener en cuenta, y es el tema de las edificaciones, ¿verdad? Las edificaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan tener propiedad propia o infraestructura propia, obviamente a través de la Secretaría de Hacienda, perdón, a través de la Secretaría, no de Hacienda, sino de la Secretaría de, ¿cómo se llama? La Secretaría de... No, se me escapa el nombre. Le van a dar unos alineamientos, ¿verdad? Para que ustedes puedan mirar el tema del suelo, si está apto para construir, es decir, unos pasos a pasos que ellos deciden también ahí cuando se va a construir, ¿ya? Entonces, pero generalmente digamos que a veces la mayoría de las empresas ya tienen su propiedad y ya se evitan, digamos, ese proceso y esos pagos. Entonces, pues hasta aquí termino ya con la clase de hoy. Entonces, ¿qué va a suceder, digamos, para la próxima clase? Para la próxima clase, digamos que ya vamos a meternos de lleno con la contabilidad, ¿verdad? Hay una actividad que desarrollar, que es la actividad de estado financiero de fin del ejercicio, o un estado financiero, digamos que viene siendo, perdón, esa es la segunda actividad. La primera actividad que vamos a desarrollar nosotros se llama Taller sobre Contabilización de Operaciones Comerciales. Taller. Entonces, yo no quiero dejar en este momento... Disculpe. Dígame. Perdón, instructor. Ese taller que vamos a hacer, o es de qué número es, para sí mismo tenerlo como bien, sí, para no correcto. tener inconvenientes. El número, por favor, para que nos lo dé
para sí mismo uno buscarlo, pues porque la verdad me he sentido como un poquito confusa con esas actividades, entonces quiero que su merced me colabore en darme el número de la guía o de la actividad que se va a hacer. Por favor, gracias. Sí, ok. Bueno, yo le voy a pasar por el WhatsApp, digamos, la evidencia que vamos a desarrollar. Y la evidencia se llama taller sobre contabilización de operaciones comerciales básicas, ¿verdad? Yo no quiero, yo no quiero dejarle, digamos, a ustedes que desarrollen eso porque me parece como que irrespetuoso de ponerlos a ustedes a hacer, digamos, una evidencia donde primero me toca a mí enfocarle a ustedes, darle las directrices, digamos, el tema del manejo de las cuentas, porque es que el tema del manejo de las cuentas es un tema fundamental. Por ejemplo, yo tengo que explicarle a ustedes qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué eso es un ingreso, qué es un gasto y qué es un costo. Pero además de eso, lo importante de esto, que aquí que quede claro, y es que ustedes tienen que tener la noción cuándo tienen que, qué cuentas tienen que registrar para ciertas operaciones, ¿verdad? Y entonces, cuándo va débito y cuándo va crédito. Cuando ya demos ese tema, ¿verdad? Entonces ahí sí, yo les dejo pues la evidencia para que ustedes la puedan realizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que de esto conlleva, digamos, conlleva a que me toca explicarle todo estos pormenores, porque si no, entonces me estarían dando una evidencia, el cual lo más probable es pues, que salgan erróneas, porque todavía yo esa parte no se les he explicado, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que desarrollar ese tema y luego cuando desarrollemos ese tema, ahí sí inmediatamente vamos para la evidencia. Pero también es importante que lo que usted me está diciendo, que existe la evidencia, es importante para que ustedes vayan mirando, se vayan socializando, vayan conociendo y así, digamos, para la próxima clase sea más fácil para ustedes, digamos, interpretar lo que vamos a exponer acá en la clase. Entonces, la próxima clase la tenemos el día lunes, ¿verdad? El día lunes, ¿cuál tema vamos a ver? Vamos a ver el día lunes, vamos a ver lo que es la contabilidad, las cuentas contables, los principios de contabilidad, la dinámica de las cuentas, los soportes, los títulos, valores, la normatividad. Ya una vez, digamos, agotemos nosotros ya ese material, ahí sí entonces ya le dejo la actividad para que ustedes la desarrollen. Entonces, preparemos entonces para la próxima clase, que es el lunes, el tema de la contabilidad. Entonces vamos a mirar cuentas contables, principio de contabilidad, dinámica de las cuentas y soporte y títulos valores. ¿Ok? Instructor, sigo molestando, discúlpeme. Mi pregunta es, nosotros en la plataforma Sajuna, nosotros podemos, digamos, admirar el tema que su merced nos está diciendo que vamos a ver la otra clase. Esa es Sí, mi claro, lo pregunta. pueden ver. Claro que ahí está el material. Por eso, pero esa es mi pregunta. ¿Cómo lo encuentro ahí en el sistema? Digamos, yo ya estoy aquí parada en lo de Sajuna, pero no sé en qué actividad está. Para así mismo yo mirar, Ok. pues Permítame y ya le muestro acá. le agradezco, muy amable. Ahí me están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy entrando al Sajuna. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, mire, entonces entramos acá. Cada quien entra con su usuario, ¿no? Ok, Sí, señor. perfecto. Entonces, acá tenemos, digamos, lo que es la ficha, que es la 318-6102, ¿verdad?
Ok. Entonces, aquí hay un menú en la parte, digamos, izquierda, y ustedes van a mirar donde dice fase 1 análisis. ¿Ya? Le dan un clic ahí y acá van a encontrar donde dice la contabilidad en el entorno organizacional. Entonces, miren que la fase 1, análisis, actividad del proyecto, material de formación, y ustedes van a buscar este que dice la contabilidad en el entorno organizacional. ¿Listo? ¿Sí lo están Instructor, viendo? muchísimas gracias. Sí, Listo. señor. Entonces, usted entra ahí, ¿verdad? Y va a mirar el contenido de la información. Permita que está cargando. Un segundito que está cargando. Luego, entonces, aquí le da clic aquí donde está este resalto en color, pues, como un amarillo oscuro ahí. Naranja. Naranja, así, le da un clic ahí. Correcto, y entonces, mire, ya aquí comienza ya a desarrollar todos estos temas. Ustedes ya miran aquí la introducción, la empresa, la contabilidad, estado financiero, ¿verdad? Y a medida que ustedes vayan aquí, por ejemplo, la introducción, ven el contenido, ¿verdad? Aquí, digamos, hay un video. Le dan acá abajo continuar. Se pueden ver ese video, ¿verdad? Y aquí ya está, digamos, el concepto de lo que es empresas, ¿verdad? Y aquí le dan continuar nuevamente abajo y ya ven lo que es la contabilidad, ¿ya? Aquí hay una información. Mira, aquí están lo que son las cuentas contables. Aquí está lo que es el activo, el efectivo, la caja, banco. Estas son las clases, ¿verdad? Miren a ver lo que es la clase 1, que dice que la clase 1, digamos, la clase 1, la clase 2, perdón, clase, grupo, cuenta y su cuenta. Está denominado, digamos, el plan de cuenta, ¿verdad? Y la auxiliar, que es de tipo 8. Entonces, le están diciendo pues que, por ejemplo, el 2 es el pasivo, ¿verdad? El 23 cuentas por pagar. Pero esto así como está, yo no se los quiero mostrar así porque es que de pronto los puede confundir, ¿verdad? Les voy a hacer una estructura, un bosquejo pequeño del tema del manejo de las cuentas, pero en otra presentación diferente a esto, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pues pueden ya mirar, digamos, los principios de contabilidad. Ya cuando ustedes ya miren toda esta parte aquí, miren que aquí le está diciendo aquí debajo el activo, que es el grupo 1, dice que es débito. El pasivo, que es 2, que es crédito. El patrimonio, que es el 3, es crédito. El ingreso, que es 4, es crédito. Y los gastos, gastos y costos, que viene siendo las 5, las 6, las 7, son débito. Entonces, ¿qué me toca a mí explicarles a ustedes? Decirles, mire, cuando ustedes vean activo, métase en la mente de que el activo es de naturaleza débito. Siempre va débito, pero en algunos momentos el activo siempre hay que también ponerlo crédito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero explicarle, en qué momento se registra una operación débito y en qué momento se registra una operación crédito. Pero siempre el saldo del activo va a ser débito. El saldo del pasivo siempre va a ser crédito y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, aquí usted le da siguiente. Aquí usted le da siguiente y va conociendo ya todo el material de ahí para allá que nosotros vamos a ver en el transcurso, digamos, de desarrollo, digamos, del programa. Lo importante es saber cómo van a entrar y cómo van a conseguir la información. ¿Algo más? ¿Hay otra inquietud? Instructor, muchísimas gracias. Me quedó muy claro tu explicación. Gracias. Ok, que esté muy bien. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, instructora. Hasta luego. Que pase buena noche. Hasta luego. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. A todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Gracias, que estén muy bien.